Estás escuchando el podcast de Marta Falcón, donde los negocios crecen a la velocidad del equilibrio, con reflexión, trabajo inteligente y creando valor e impacto positivo para tus clientes y para ti. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Pues seguimos por el podcast hablando de habilidades. Y hoy quiero que hablemos de una muy concreta, porque en muchos casos hay negocios que, bueno, te lo montas tú vas por tu cuenta haciendo tus cosas poco a poco y vas creciendo poco a poco y vas tomando decisiones también en base a lo que tú quieres construir poco a poco y por tu cuenta. Pero en muchos otros casos llega un punto en ese negocio en el que si quieres seguir creciendo, aunque sea un poquito más, pues necesitas ayuda, ¿no? Necesitas contratar a alguien, necesitas formar un equipo. Y esto es una movida, claro, porque te enfrentas a un montón de nuevos retos. Te enfrentas al final a tus habilidades de liderazgo, básicamente, y quizás son habilidades que nunca antes habías desarrollado demasiado o que no habías tenido este papel de líder bueno, mucho menos de un negocio, pero bueno, de líder de algo antes. O si lo tuviste lo habías hecho como habías podido. Y creo que también es un momento de hacer un gran ejercicio de empatía, de ponernos en el lugar de otras personas, etcétera. Y también creo que una opinión, bueno, todo esto son opiniones personales, pero también esta es una opinión muy personal. Creo que es un ejercicio de desapegarse mucho del negocio, ¿no? Que esto lo he hablado de esto en más episodios, que es que entender que el negocio no eres tú, aunque tú lo hayas creado, no sois la misma cosa. Y de hecho, si algo sale mal en el negocio, no es porque tú pues eso, seas un fracasado o una fracasada, sino por 1.000 millones de variables y decisiones que se han tomado de una determinada manera o de la otra, ¿no? Entonces creo que el momento de delegar también es un ejercicio de desapegarse del negocio y entender que bueno, pues que otras personas obviamente pues pueden aportar muchísimo, sean en forma de colaboración o sea en forma de contrato directamente. Y bueno, en resumen, creo que es al final un ejercicio de crecimiento profesional muy grande para un CEO, para una CEO. Así que bueno, como tengo muchísimo interés en saber qué hay detrás de todo lo que significa delegar y de todo lo que nos limita en ese proceso de delegar, como yo no soy una súper experta en este tema, pues he querido invitar a un súper experto en este tema, como es Jordi Sánchez, que él sí que está especializado en ayudar a negocios digitales a delegar y a formar equipo. Y lo que me gusta al final, el objetivo de Jordi, y que creo que es al final el objetivo de delegar y de formar equipo, es que lo que se consigue es que el equipo funcione de una forma autónoma, funcione de una forma autogestionada, ¿no? Porque al final se trata de esto, de que si tú contratas a alguien, que no te dé el doble de trabajo, ¿no? Sino que te quite y que las personas se vayan organizando por su cuenta de una forma pues autogestionada. Si necesitan aprender algo, pues que tengan la capacidad de ser autodidactas, ¿no? Y en según qué temas, pues también, ¿por qué no? Tomar ciertas decisiones en la operativa. Es decir, al final el resumen de todo esto es que cuando contratas a alguien no solo quieres que haya más orden, sino que quieres que haya pues más foco en cosas importantes, ¿no? Así que, pues esto, he invitado a Jordi para que nos hable un poco de todo esto. Yo tengo bastantes preguntas que hacerle, es un tema que me interesa un montón. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola Marta, un placer estar por aquí, súper bien. Bueno, el placer es mío porque además creo que vamos a tratar un temazo que no se habla tanto de este temazo y me alegra que esté súper especializado en él,
que es el delegar, el formar equipo, toda esta parte de la empresa que es importantísima. Y para empezar, me encantaría que nos empezases un poco contando de dónde vienes, o sea, por qué el delegar, por qué te has centrado en esto, qué te llama la atención, bueno, ¿por qué? ¿De dónde sales y dónde ¿Por sale qué? tu ¿Por qué? proyecto? ¿Por qué? Yo siempre digo que emprendí por casualidad, porque hace 10 o 11 años ya, pues me estaba, pues eso, en negocios digitales con personas que estaban emprendiendo, haciendo cosas nuevas, y emprendimos un negocio que era centrado en publicación de contenidos, blogs, YouTube, etcétera, y monetizado por publicidad, ¿no? Ahí fue Ujú. mis inicios de bueno, mis inicios más o menos, porque siempre hay otras cosas atrás, pero mi emprendimiento oficial, digamos, Todos empezó tenemos un ahí. pasado por ahí que Sí, sí, siempre cosas está. muy guays, pero que no eran ya negocio como tal, ese es el primer negocio. Mm. Y al final ahí, pues empiezas como todo el mundo, ¿no? Sin cobrar un duro durante tiempo, luego con colaboradores, pues incluso como hobby algunos, porque, bueno, la redacción de contenidos a la gente le molaba y tal, y al Claro. final pues empiezas a pagar a esos colaboradores, empiezas a tenerte un sueldo, bueno, como todos empezamos, ¿no? Como podemos. Y ahí una de las cosas que cambió mucho fue crear equipo, ¿no? Y por lo tanto el delegar Ujú. viene también de ahí, ¿no? Porque una cosa es tener colaboradores más o menos esporádicos, más o menos, y otra cosa es ya tener a alguien, ya sea en nómina o no, da igual, pero en nuestro caso sí que ya eran nómina, 8 horas, ya, bueno, pues eso se notaba un montón, ¿no? A mí siempre me ha apasionado el tema de la productividad, también tenía un blog de productividad que he seguido durante muchos años, está parado, pero ahí sigue. Y negocios digitales, productividad, delegar, crear equipo, al final pues surgió todo esto hace año y un par o tres de meses. Me pasé dejé el negocio de lado con mis socios y me pasé a justo eso, ayudar a delegar en negocios digitales, equipos o que ya están funcionando o que tienen que empezar a funcionar en equipo, porque bueno, es algo que bueno, me ha llevado aquí porque me ha acabado apasionando. Ok. Claro, porque aparte yo creo que es un tema que nos ha pasado a todas y a todos, ¿no? De que cuando llegas a ese momento, que ahora hablaremos en profundidad, pero creo que hay como muchas barreras, ¿no? Mentales más que otra cosa, de que nos ponemos igual a nosotras o nosotros mismos de ¿por qué? Igual no, yo lo puedo hacer, ¿no? Supongo que hay como mucha autolimitación cuando nos enfrentamos a este tema, ¿no? ¿Tú cómo lo vives esto? Sí, el inicio de delegar es complicado porque siempre pensamos que podemos hacer más, ¿no? Y cuando llegamos a ese límite es demasiado tarde, entre comillas. Nunca es tarde, ¿no? Siempre puedes acabar haciéndolo bien, pero es ideal detectarlo antes, ¿no? Decir, bueno, yo estoy en un ritmo de trabajo que ya no me sobrepasa, pero veo que estoy, que estoy ahí, ¿no? Que me podría llegar a sobrepasar. Eh, ¿Qué nos pasa lo que decías, ¿no? Que es, creemos que podemos hacerlo nosotros, porque lo podemos hacer realmente, ¿no? Pero no hay tiempo para todo, ¿no? Eh, podemos hacerlo, creemos que lo hacemos mejor que nadie, ¿no? Y más los emprendedores, ¿no? Otra cosa es cuando trabajas por cuenta ajena, pues mira, te coges a alguien ¿no? Del equipo que pueda ayudarte, lo que sea, pero cuando eres emprendedor, formas tu negocio, más en los negocios de marca personal, donde tú pones tu cara y tu nombre, pues bueno, es que puedo hacerlo yo, sí, claro, puedes hacerlo tú, pero no puedes hacerlo todo tú, ¿no? Llega un momento que ya no. Y es mentalidad, o sea, el delegar, la fase de delegar justo es muy fácil, ¿no? Es buscas a alguien, lo incorporas y se acabó, ¿no? Pero es todo lo que rodea eso y es en todo lo que rodea eso la importancia, ¿no? Y la mentalidad es muy importante ahí. Es totalmente, o sea, yo creo que sí, que cuando nos hemos enfrentado a la gente que hemos como de repente en plan, no puedo más. Y aparte es algo que también digo mucho, que es que muchas veces, o sea, queremos tirar tanto, 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 que a veces estamos a puntito de dar con la tecla de algo que funcione para el negocio, pero vamos ya tan quemados y tan al límite que a veces te quedas, o sea, yo conozco gente que se queda a las puertas, que digo, es que si hubieses diversificado un poco el trabajo en otras personas y repartido un poco, buscado ayuda, aunque sea pues puntual o algo así al principio, ¿no? Hubieses pasado esa puerta de no haberte quemado y haber conseguido dar por fin con la tecla y conseguir crecer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento o el mejor momento, qué crees tú, para delegar? O sea, ¿cómo hay que plantearse ese momento de, es que no sé si es el momento, si no lo es? ¿Qué pautas o qué consejos podrías dar para enfrentarse
a esto. Sí, para mí el único requisito que, aparte de cosas muy típicas, ¿no? Asesoría, gestorías, esas cosas se delegan desde el principio si ya puedes, Sí. ¿no? Pero si no tener el negocio validado. ¿Qué significa validado? Que tengas una idea de negocio, que sepas que te gusta, que estás ganando dinero con ella, no tiene por qué ser mucho dinero, pero estás ganando dinero y que por lo tanto tienes una estructura de negocio que a ti te permita tener esa tranquilidad de decir, bueno, pues tengo que pagar X, pues durante un tiempo, ¿no? Pues puedo asumirlo, ¿no? Que tengas un sueldo, aunque sea muy bajo, ¿no? Que te pongas primero a ti un sueldo antes de pagar a otro, ¿no? Porque al final tú tienes que vivir de esto y puede ser el sueldo más pequeño que te puedas imaginar porque estás empezando, lo que sea, pero ya tienes un sueldo, sabes que te lo estás pagando mes a mes, por lo tanto ya tiene sentido de decir, bueno, pues voy a buscar a alguien, aunque sea puntual, aunque sean pocas horas a la semana o al mes, pero ya tiene sentido empezar a delegar si tienes una carga de negocio que ya no puedes asumir, evidentemente, ¿no? Tú fíjate un horario que tú pues, te guste según tus expectativas, según tus circunstancias personales o familiares, y a partir de ahí pues ir incorporando. Pero el negocio validado. A partir de ahí es muy escalable, o sea, tú puedes empezar delegando pues 1 hora a la semana para que te programen las redes, me estoy inventando, ¿no? O puedes estar delegando en 8 horas al día en alguien, o sea, a partir de aquí es muy escalable, por lo tanto el impacto económico también es muy, muy distinto, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se enfrenta uno a elegir la persona? Porque al final es lo que tú decías antes, ¿no? Esto va muy vinculado con, hostia, es que es mi marca personal muchas veces, o no, aunque no lo sea, aunque sea academia no sé cuántos de inglés, me da igual. Pero al final es como lo he creado yo, es mi baby. Al final estoy dando yo desde hace, pues igual a veces años, la gasolina y tal. ¿Cómo te enfrentas a ese momento de buscar a la persona? O sea, ¿qué tenemos que buscar exactamente en esa persona? Y cómo te enfrentas a esas barreras mentales de, hostia, es que le tengo un poco que dar o pasar el testigo de alguna manera a esta persona o a estas personas, que a veces son más, pero bueno, vamos a poner por el caso que empezamos por una. ¿Cómo es ese momento de elegir y después darles el testigo y pasarle las tareas? Empiezo por el segundo, el tema de mentalidad, porque para mí es súper importante, ¿no? Luego ya la parte más práctica bueno, surge de ahí, ¿no? Pero la mentalidad, estamos muy acostumbrados a tener en cuenta que el cliente quiere lo que hacemos nosotros, ¿no? Y eso no es verdad. Eso es lo primero que tenemos que romper, ¿no? El cliente no quiere lo que haces tú. Quiere lo que tú le prometes que harás y cómo lo harás y de qué forma se lo entregarás, ¿vale? Pero no tienes por qué hacerlo tú, ¿vale? Sí que, bueno, tú le das esa marca porque es como lo defines, cómo quieres que sean las cosas, pero no tienes por qué estar tú detrás. Y cuando rompes esa barrera de decir, bueno, es que el cliente quiere que se lo entreguemos eso, ¿no? Lo que le hemos prometido al final, pero no tienes por qué hacerlo todo tú, ni siquiera tendrías por qué hacer nada tú, ¿no? Incluso puedes delegar el 100% incluso, ¿no? De las cosas que haces, Mm, sencillamente dando las directrices adecuadas, ¿no? De decir, bueno, es que esto es lo que yo prometo, esto es lo que yo entrego, ¿vale? El cómo se haga no es tan importante, es importante el resultado, porque es lo que le prometemos al cliente, ¿no? Cuando mm, hablamos con él o con lo que claro. sea. Por lo tanto, ahí es romper esa barrera es lo más difícil para mí, ¿no? Pero eso es, bueno, cuestión de irlo incorporando en el negocio, de decir, bueno, es que no, yo voy a entregar esto, esta página web, esta gestión de redes, estas fotos, el negocio que tú estés haciendo, este tipo de formación, estos vídeos, lo que sea. El resultado es importante, no quién lo hace ni cómo se hace, sino el Ujú, resultado, ¿no? claro. Y ahí ese cambio de mentalidad es imprescindible, porque si Ujú, no pasa eso, ¿no? Yo tengo bastantes clientes que lo que me dicen es, mi punto diferencial es mi trato cercano con el cliente. Claro, eso lo decimos todos, ¿no? Pero es que ese trato cercano con el cliente puedes hacerlo tú o puede hacerlo alguien de tu equipo, ¿no? Vale, ujú, está claro, ¿no? Yo es que no quiero delegar eso porque es bueno, vale, pero cuando incorporamos esa idea de que podemos hacerlo, es cuestión de ver cómo estructuramos ese equipo o a quién buscamos. Evidentemente, si la comunicación para nosotros es importante, tenemos que buscar a alguien que cuadre esa comunicación con nosotros, ¿no? Porque hay mil y una cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero lo importante es el resultado. Tú tienes un trato cercano con el cliente, eso queremos mantenerlo. Si lo haces tú, no lo haces tú, no siempre es tan importante, ¿no? ujú. O sea, es cuestión de qué resultados ofrecemos a nuestros clientes. Y para mí esa barrera, pues es la clave, ¿no? A romper. Y luego el otro tema que montabas es más cómo seleccionar, cómo buscar a esa persona, para mí hay una fase previa a todo eso,
que es importante, ¿no? De tener el negocio estructurado para delegar. Es una de las cosas que muchas veces delegamos sin pensar en el negocio antes, ¿no? Buscamos a un mini yo, ¿no? Y eso no lo vamos a encontrar porque no existe, ¿no? Cada uno es un mundo y tampoco lo necesitamos. Lo que queremos es buscar a las personas adecuadas para esa área, ¿no? Incluso mejores, ¿no? De decir, bueno, pues si yo me contrato a alguien, lo que decíamos ahora, para atención al cliente, que lo haga mejor que yo, o que responda mejor, o que gestione mejor los proyectos, o que lo haga mejor que yo. No será mejor en todo, pero sí en su área, ¿no? Y por eso no queremos a un mini yo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues definir muy bien lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, a nivel organizativo, tener el negocio organizado, pero después definir muy bien qué estamos haciendo en el negocio y decir, pues esto de aquí, esta parte de aquí es la que quiero delegar, pues por lo tanto vamos a buscar a alguien que pueda llegar a ser mejor que yo en esa área. Quizá de inicio no, porque, bueno, es lo mío, ¿no? Pero cuando la vas formando a esa persona y le das tiempo a ganar esa experiencia, que acabe siendo mejor que tú. Y para mí esa es la clave, o sea, no es tanto el cómo buscar a la persona, que eso es un detalle, o sea, sino cómo definir qué es lo que buscas, qué quieres, para que luego esa persona darle autonomía. No sé si me estoy enrollando mucho ahora, pero autonomía al Clarísimo, final sí. es buscamos a personas autónomas y luego no les damos autonomía. O sea, Es estamos ahí verdad. encima, ¿no?, de la persona. Sí. Yo quiero a alguien autónomo, independiente, que trabaje sin... Y luego, pum, ahí encima mirando todo lo que hace y cómo lo hace y diciéndole todo lo cómo tiene que hacer, ¿no? Sí, Eso es lo sí. peor que podemos hacer. Pero bueno, Claro. ahí creo que introduzco otro tema que podemos tratar si quieres. Sí, sí, parando un poco en cosas interesantes así que acabas de comentar, que creo que también pasa mucho en la gente, ¿no? Que es como, ¿no? Es que ponías el ejemplo, ¿no? Por seguir con él, de las páginas web, ¿no? Yo hago páginas web y como yo, pues tengo mi estilo propio o uso la metodología Patachín, que me he formado en esta movida concreta y yo qué sé, lo ofrezco, ¿no? Y eso es una parte a delegar en el sentido de, oye, necesito apoyo oye, que tengo muchos proyectos que sacar adelante y no me llegan las horas del día, pero también es verdad que hay otras áreas, como bien decías en la empresa, que ni siquiera tocan a esos proyectos, esa ejecución, ¿no? Y que también se pueden delegar, pues la atención al cliente. Igual tú estás haciendo las webs nada más y te centras en eso, porque efectivamente tu método de momento te cuesta encontrar gente que haya sido formada en esto, pero sí que es verdad que hay otras áreas que te pueden quitar mucha faena, pues atención al cliente. Lo que comentabas de temas de redes o marketing o algo así, temas de contabilidad, o sea, hay otros muchos temas que al final estás ahí en plan orquesta, queriéndolo hacer todo, ¿no? Y que también podría, o sea, hay gente que podría empezar por ahí y sin embargo es como, no, es que como yo no hace nadie mis facturas, no, yo qué sé, como cosas así que, a ver, y creo que hay como también una barrera ahí, ¿no? Como a soltar, o sea, como al final dejar ir aunque sean cosas que hasta detestas, ¿no? Como por ejemplo en mi caso odio hacer facturas y es de las primeras tareas que me quité de delante porque es que lo odio con toda mi alma. Em, y mucha gente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Que creo, o no sé si estás de acuerdo, que te quedas ahí en esa barrera de como yo no lo hago nadie, pero vale, podemos estar de acuerdo que igual coincide que en tu trabajo, pues de momento no estás encontrando a nadie con el que tengas por lo menos el feeling para delegar eso, pero ojo, hay muchas otras áreas en el negocio que sí puedes empezar sacándote de encima y liberándolo para otras personas, ¿no? Ujú. Aquí tienes dos puntos muy interesantes, que es, por un lado es qué hay que delegar y qué no. O sea, para mí antes de delegar tienes que pensar en automatizar. Hay cosas que se pueden automatizar, ¿no? Las facturas es algo que tú puedes crearte un formulario que lo rellene el cliente y que cuando lo rellene le dé el botón de pagar, se pague y se le mande la factura automáticamente, ¿no? Eso es otro tema y ya depende de la cantidad de facturas que tengas que Mm, hacer y de mil cosas, ¿no? Pero eso es algo a plantearse. Yo siempre sigo un proceso muy estructurado, que es primero organizar el negocio, luego procedimientos, documentación, luego pensar si tenemos que automatizar algo antes de delegar, ¿no? Pero ya entrando en el punto de delegar, que es como el más interesante seguramente para los oyentes, puedes delegar dos tipos incluso tres tipos de trabajo muy distinto, ¿no? El estratégico, venta, estrategia del negocio, que eso es como lo último a delegar. Luego la parte más técnica y la parte más administrativa, ¿no? Y como bien decías, ¿no? La parte administrativa es como muy fácil de delegar porque habitualmente nosotros no aportamos mucho, a no ser que sea nuestro core del tipo de negocio, habitualmente la parte administrativa ahí no tiene sentido que lo hagamos nosotros.
Y por lo tanto es una idea empezar por ahí. Y lo has contado muy bien, así que no creo que profundizar ahí. O sea, hay muchos temas que has contado, ¿no? De decir, bueno, pues todo eso es muy fácil de delegar. Pero también podemos delegar la parte más técnica. En el caso del diseño web, o sea, yo he tenido clientes, por ejemplo, que lo que hacen es, pues, por ejemplo, la primera estructura de la página, ¿no? De la primera, el diseño, la parte más creativa, y luego, pues, tienen a otro diseñador o a un programador, lo que sea, pum, hace el resto de páginas, ¿no? Es que luego eso es replicable, o sea, no aportamos valor ahí, ¿no? Aportamos valor en el inicio, quizá, ¿no? En la primera página, en el diseño, en la creatividad o en el definir la estrategia para el cliente. Ahí sí que seguro que aportan. Pero hay muchas partes también técnicas que se pueden delegar, ¿no? Yo qué sé, tienes una academia y delegas la parte técnica de soporte técnico. Aunque tú lo sepas, la otra persona lo hará mejor o peor, pero ya no tendrás que hacerlo tú, ¿no? O sea, la cuestión es esa. Tú no puedes hacerlo todo si tú tienes que fijar dónde priorizas tu tiempo, porque al final es imposible. O sea, es que si no, acabas asumiendo todas las tareas del negocio y no tiene ningún sentido. O sea, necesitas tiempo para centrarte en las cosas que realmente aportas valor. Totalmente. Y luego también he visto y he visto en mí cuando he querido delegar cosas que, que también es un proceso con cierta curva de aprendizaje por las dos partes, o sea, tanto como la persona nueva que llega a ayudarte como tuya, de que no es que le das salón y de repente delegas, ¿no? Y todo empieza a funcionar ya con esa nueva fórmula, entre comillas. Es como que hay un proceso de aprendizaje por ambas partes. Y pongo un ejemplo, a mí me pasó, yo el mail o sea, los mails, una de las primeras cosas, ¿no? que me quité, porque también, como sabes, son muchas, no sé si horas, pero bueno, mucho tiempo y mucha energía ahí contestando cosas. Obviamente hay algunos que procuro contestar yo porque son importantes, pero hay otros que son de gente que pide información o lo que sea, que siempre lo mismo y no tengo que estar como copia-pega todo el rato contando lo mismo, ¿no? Y entonces hubo un momento de tema del tono, ¿no? De que al final no es que la persona hable como habla ella, sino como yo quiero que se comunique la marca en este caso, ¿no? Entonces, hay personas que vienen como hablando de una forma como muy seria y muy, pues esto, ¿no? Buenos días, estimado cliente, o ese rollo así, ¿no? Que al principio yo lo veía y digo, claro, es que esto no pega con mi marca, ¿no? Y tener estas conversaciones hasta que vas afinando poco a poco y con el tiempo, pues tarde o temprano da con la tecla y ya está, ya la puedes un poco, o sea, ni te preocupas de revisar nada de lo que escribe, ¿no? Creo que esto es como un caso de que tenemos que ser conscientes de esta curva de aprendizaje por ambas partes. Y luego también he visto justo el contrario, que es, y no sé, seguro que te ha pasado también mil veces, y esto no lo he visto en mí, lo he visto en clientes de, no, yo contrato a esta persona porque necesito ayuda en esta área, y como yo quiero una persona proactiva, como que le dejo a su suerte y que me proponga cosas, ¿no? Y es como, proponme cosas. Y entonces esa persona no sabe a qué atenerse, es como lo contrario justo, ¿no? En plan, ya, pero es que no sé, ¿qué objetivo me estás pidiendo? No entiendo en qué quieres que te ayude exactamente, ¿no? Y entonces justo lo que consigues es lo contrario, ¿no? Que tengas un lastre en el negocio, porque ya no es solo el tema económico que le tienes que pagar, obviamente, sino que tienes ahí a alguien preguntándote, oye, ¿qué hago? ¿O qué tengo que hacer? O, ¿no? Y entonces al final es como todos los días esa persona preguntándote y quitándote tiempo porque es que ni tú le has dado esas indicaciones, ¿no? ¿Cómo se gestionan las dos partes? Porque creo que son justo contrarias, ¿no? Bueno, vas a parar al mismo sitio, es el proceso de incorporación de las personas, ¿no? Si antes hablamos de organizar, sistematizar, automatizar antes de delegar, cuando delegas es buscar a la persona, pero sobre todo cómo incorporas a esa persona, ¿no? Claro. Ahí comentas bien el tema de dejar la proactividad. Eso puede ser por dos motivos, o sea, porque no sabes cómo hacerlo e intentas saber cómo sale esa persona, o porque va a estar liado que no puedes, que no le dedicas tiempo, ¿no? Por lo tanto, Sí. es importante ser conscientes de que delegar lleva un tiempo y por lo tanto que tienes que dedicar ese tiempo a formar a la persona, a estar con ella, a ver cómo lo hace, a comprobar las primeras veces, o sea, dedicar ese tiempo es importante. No tiene por qué ser mucho tiempo, o sea, es muy importante que cuando empezamos a delegar, deleguemos primero esas cosas con mayor retorno de la inversión en tiempo, digamos, ¿no? Que yo dedicando 2 horas a hablar con esa persona, a enseñarle tal, pues a partir de esa semana gane yo 2 horas al mes, a la semana siempre, ¿no? Yo qué sé.
¿no? Que el máximo retorno de inversión en tiempo, porque eso nos permitirá también formar mejor a esa persona, ¿no? Si yo hoy ya dedico esas 2 horas con esa persona y ya voy ganando tiempo, pues me será más fácil hacer ese seguimiento, ayudarle, lo que necesite, porque ya he ganado tiempo, ¿no? Y por lo tanto es más fácil, ¿no? Y ahí sí, claro, es muy importante tener en cuenta eso. ¿A quién incorporamos? ¿Para qué? ¿Qué tendrá que hacer esa persona? Y definir un proceso de incorporación que te permita eso. Pues, ¿qué cosas nos pueden pasar? Pues el tema del tono que comentabas, el tema, o temas técnicos, o sea, qué le tengo que contar a esa persona de inicio y cómo luego hacer el seguimiento. Ahí te voy a contar un caso extremo, que es yo tengo un congreso de entrevistas que es de equipos proactivos, donde entrevisté a mucha gente, pero a Joan Boluda, que seguro que lo conocen muchos, cuando empezó a delegar él, ¿no? Y él nos contaba que él estuvo revisando, él delegó la atención al cliente, digamos, estuvo revisando todos los emails que se mandaban, todos, por parte del equipo, hasta que un día leyó el mail y dijo, hey, este mail es mejor de lo que habría escrito yo, ¿no? Ahora ya tengo a alguien que está escribiendo mejor que yo, no sé cuánto tiempo fue, la verdad, pero esa respuesta es mejor de la que yo daría y por lo tanto, venga, ya está, se acabó. Yo ya no reviso nada más, adelante equipo. Bueno, en ese momento era una persona, ahora son varias. Pues es eso, ¿no? En su caso, creo, por lo que comentaba, es un poco extremo porque lo he revisado absolutamente todo, pero es ganar esa confianza de que esa persona lo hará bien. No tiene por qué ser mejor que tú, porque a veces pues no tiene por qué ser así, pero sí ganar la confianza de decir, bueno, es que no tengo que revisar. Yo ahí hablo mucho de supervisión desde lejos, ¿no? De decir, bueno, es mi negocio, yo quiero estar viendo qué pasa con el negocio, pero hay muchas cosas que no tengo que verlas al detalle, ¿no? Yo sí veo que los mails se están respondiendo, de vez en cuando abro uno porque es más interesante o porque es más importante o porque pues lo abro, lo miro, a ver qué le han respondido, cómo le han respondido, pero una vez desde lejos, de vez en cuando, sin tener que entrar al detalle, ¿no? Porque si no, ahí perdemos 2 cosas. Una, el tiempo, nosotros. 2, incluso el tiempo, te diré 3. 2, el tiempo de la otra persona, porque si le tenemos que dar feedback excesivo de cosas que no es necesario, pues no tiene por qué ser así. Y 3, la proactividad que decías. O sea, al final la proactividad, si a ti al principio te tienen que dar mucho feedback, pero después, si te van dando muchas indicaciones de cosas a cambiar, llega un momento que tú ya esperas, bueno, que te lo digan, ¿no? Que te digan lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo Sí, mal, que ya no seas un propones, ya mandado. no. Y eso es lo que tenemos que evitar. La primera semana, la segunda, es normal dar mucho feedback, pero luego poco a poco, con una transición suave, ¿no? Pues ir dejando que vuelen las personas y le puedes dar feedback siempre, pero dejando que haga las cosas a su manera también. Y volviendo un poco a esto que comentas todo el rato, ¿no? De estructurar y esos pasos ideales, vamos a decir, de un orden en el que hay que hacer las cosas. También comentabas de automatizar. Antes, entonces, volviendo un poco al paso de antes, previo que comentabas antes, ¿cómo hay que estructurar o qué cosas son importantes a la hora de estructurar tus procesos, tu negocio, tus automatizaciones antes, como decías, de que lleguen estas personas a ayudarte, ¿no? Porque aquí creo que también hay como mucha confusión, o yo por lo menos también lo encuentro, ¿no? De hasta qué punto hay que procedimentar las cosas, hasta qué punto hay que documentar, hasta qué punto lo tengo que tener incluso claro o luego lo co-creo con la persona que llegue, ¿no? Porque yo es verdad que en algunos casos sí que co-creé algunas cosas en el sentido de yo creo que hay que hacerlo así, pero también me interesa la opinión de quién va a venir en este punto a echar una mano, ¿no? Claro, eso sí, es súper interesante lo que comentas porque tiene todo sentido, ¿no? A veces, decía un cliente mío, estropeamos a la persona que llega, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Si en su caso era gestión de correo y tal, y le contó a una asistente virtual en su momento tienes que hacer esto, esto y esto para gestionar el correo. Y dijo, no, vienes tú, ¿no? Viene la persona que sabe y ya sabe, cuéntame tú cómo hacerlo. Pero bueno, volviendo a más estructura, independientemente del punto en el que tengas el negocio, tanto ya si ya tienes equipo como si no, tú tienes que estar preparado para trabajar en equipo. ¿Qué significa eso? A nivel organizativo, por ejemplo, tareas, proyectos, donde los gestionas, da igual la herramienta. Lo importante es que tengas un sitio, que esté bien procedimentado, que tengas una estructura, que sepas dónde poner las tareas, que te puedas comunicar por ahí, ¿vale?
la herramienta, a mí no me gusta hablar de herramientas porque la mayoría sirven, ¿no? La cuestión es cómo usamos esas Sí. herramientas, ¿no? Mm. Organización a nivel de comunicación, de decir, bueno, cuando tengamos que hablar estas cosas las hablamos por aquí, ya sea un chat, ya sea la propia aplicación de tareas, si hay una urgencia me llamas o no me llamas, o bueno, decidir, no hay una forma perfecta, sino es decidir cómo lo hacemos para transmitirlo al equipo, ¿no? Que todos estemos en la misma, ¿no? Que no te manden un mensaje si es algo urgente si no lo vas a ver. Bueno, pues, ¿no? O que no te llamen si no quieres que te llamen. Bueno, pues es cuestión de decidir, tomar decisiones y trabajar en el equipo, ¿no? Mm. Eso a nivel organizativo. Luego a nivel de procesos, de documentación, tener el sitio bien preparado para documentar. No significa tener todo documentado. Tener un sitio bien preparado con algún ejemplo donde podamos verlo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, da igual la herramienta, hay muchas formas de hacerlo, pero tener un sitio donde documentar, empezar a documentar algo respecto a lo que se esté haciendo, pero no tiene que estar todo documentado. Básicamente porque es imposible. O sea, documentar es un proceso que no acaba Ya, nunca, te vuelves ¿no? loco antes, es que es imposible. Bueno, es que cuando tú incorporas que documentar es un proceso que no acaba nunca, entiendes que no es volverse loco, es que no acaba nunca y siempre se tiene que ir documentando, por lo tanto es algo que tienes que incorporar al flujo de trabajo. Siempre que se hace algo, se tiene que acabar documentando. ¿Con qué profundidad? Depende, ya se va viendo, ¿no? Pero es algo que siempre, es para siempre, ¿no? Porque si incorporamos tengo que crear, yo que sé, un manual de negocio, lo que sea. No es, o sea, se crea, pero no se acaba. Por lo tanto, si tú incorporas a eso como un proyecto con fecha de fin, digamos, eso es lo que nos crea ese estrés, ¿no? Eso no es así. Bueno, incorporamos la forma de trabajar para que poco a poco todo vaya quedando documentado. Sí, pensar que es algo como una herramienta viva, ¿no? Que la Claro. vamos alimentando cuando sea necesario o cuando tenga hambre, pero que no es algo que se quede ahí súper grabado y ya está, y esto es para siempre y hasta que la muerte nos separe, ese rollo, ¿no? Claro, es muy importante tenerla, pero con eso, que sea viva, ¿no? Que puedas ir adaptando, que puedas ir incorporando todas las cosas nuevas y que es progresivo. A veces cuando tú tienes un proceso de lo que sea, pues apuntas 4 puntos y se acabó y luego cuando lo vuelves a hacer o cuando otro momento lo que sea, pues vas detallando más, ¿no? Pero que tener un sitio sí que es importante. Haber escogido, a veces la mayoría de negocios, pues o no han escogido un sitio y por lo tanto van guardando cosas donde sea, o lo tienen eso, en muchos sitios distintos, ¿no? Cosas que se quedan en la herramienta de chat, cosas que se quedan en el Drive, cosas que tenemos un Notion y tenemos cosas ahí. Eso no. Ese es el momento de decir, bueno, paramos, movemos todo a un mismo sitio, al que nos parezca más interesante, más estructurado, lo que sea, más fácil de acceder, y ahí está todo. No significa que no podamos tener varias herramientas, significa que en un sitio tiene que estar todo y luego ya puedes hacer enlaces, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero en un sitio donde decir, bueno, ya que va a entrar alguien, o como mínimo vamos a estructurar mejor el equipo actual, bueno, pues dónde buscamos las cosas, ¿no? Que incluso a veces el propio emprendedor no sabe dónde ir a buscar las cosas. Eso es lo que solucionamos antes de pensar en delegar, ¿no? A partir de ahí, tú cuando incorporas a equipo o ya trabajas con alguien, pues ya esa documentación puede hacerla esa persona incluso, ¿no? Y tú revisarla, o sea, no tienes por qué hacerlo tú. Pero sí que tú tienes que sentar las bases, ¿vale? A no ser que quieras contratar a un project manager, por ejemplo, que ya te diga todo cómo hacerlo, pero habitualmente cuando empiezas a delegar no empiezas por ahí, sino que tú quieres escoger, porque eres el dueño, la persona del negocio, ¿no? Escoger cómo estructuras las cosas y luego cuando entra el equipo, dejarle hacer las cosas al equipo. Sí, totalmente, porque es como las pautas, ¿no? O por lo menos que lo lleves pensado, aunque luego cuando llegue el equipo se cambien cosas, pero es como las mínimas bases de, como crear un cuadro de mandos, ¿no? Donde un sitio de referencia donde ir y donde tú sepas que están las cosas más o menos ordenadas o más o menos que las puedas encontrar y tal. Yo lo tengo todo en Asana. Y sí que, sin ser súper experta yo, ni mucho menos en tema de procesos, a mí o sea, colocarme las cosas de manera que a mí me sirva, que me sea operativo para mi día a día, o sea, es que no pierdes tiempo muchas veces. Y ya lo hacía cuando estaba yo sola, a mi bola y tal, porque es que te vuelves realmente loca de, yo qué sé, te piden una bio para una charla, una foto, cualquier cosa. Y pues eso, ponte tú a buscar dónde tenía yo las fotos en Drive metidas o las tenía en un disco duro, no lo sé, ¿no? Entonces te vuelves loca buscando chorradas a veces que pierdes mucho el tiempo
Y luego esto, ¿no? Temas de cosas de cómo crear una landing dentro de la web, o sea, algo que es tan sencillo cuando lo has hecho muchas veces, pero igual si haces una landing, no, me ha pasado hace poco que tuve que hacer la landing de venta del último programa, es que la anterior que había hecho igual había pasado año y medio, o sea, ponte tú a pensar dónde tenías que ir, no sé cuánto, es que ni me acordaba de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante de base, ¿no? Lo que tú decías, de que antes incluso de que llegue nadie, con vistas a delegar, perfecto, pero antes incluso de que llegue nadie, que tengas un mínimo de cuadro de mandos, de orden y lo que tú dices, aunque sea con links a Drive o a otros sitios, pero que esté centrado en un lugar, porque es que te vuelves literalmente loca y pierdes mucho tiempo. Yo creo que también es un tema de productividad, ¿no? Que comentabas al principio de todo, que también era un tema que te interesaba. Creo que también está muy relacionado, ¿verdad? Con esto. Sí, pero al final no es solo la productividad, porque tú puedes, yo me encuentro casos, pues, emprendedores que no son nada productivos, ¿no? Quizá para ti no lo ves tanto, pero lo que no tienes es que quitar la productividad al equipo cuando llegue, ¿no? O sea, si tú puedes ser un caos, pero si tú decides una forma de trabajar, luego la cumples y ya está, ¿no? O sea, no es necesario que seas una persona súper productiva, ¿no? En tu caso decías, antes de tener equipo ya lo hacía. Bueno, pues hay mucha gente que no. Pero que cuando llegan esas personas del equipo, que les demos las herramientas para que puedan ser productivas ellas, ¿no? No es necesario, a veces no necesitas tú ser un súper... Hay muchos emprendedores que no son para nada productivos, ¿no? Pero tengamos las herramientas para que el equipo sí pueda serlo, ¿no? Como mínimo tan productivo como sean ellos, ¿no? No les quitemos esa oportunidad, ¿no? Y yo creo que eso ahí es importante. Y al final sí es ahorrar tiempo. Si tú sabes dónde están las cosas, poco a poco las vas documentando al ritmo que sea. O sea, cuando haces algo lo dejas guardado todo en el mismo sitio y ya está. Y si no, pues es lo que decías, un enlace, lo que sea. Pero que tú puedas buscar en ese sitio y sepas que vas a encontrar todo lo relacionado con el negocio. Para mí eso es imprescindible. ¿Y cómo te enfrentas tú? Porque esto sí que me causa mucha curiosidad. A esos clientes que comentas ahora, ¿no? Que no son nada productivos o que tienden incluso al caos. O sea, cómo la gente que nos esté escuchando que diga, ah, ese soy yo, ese soy yo. O sea, ¿cómo es ese proceso de, hola, estoy viviendo en el caos extremo? Sé, o sea, las cosas van bien, afortunadamente, y sé que necesito liberar trabajo y voy a delegar. ¿Cómo es ese proceso para una persona? O sea, yo también quiero empatizar porque yo no soy esa persona, ¿vale? Entonces soy bastante ordenada. Pero ¿cómo es el proceso o cómo los guías o cómo los llevas o qué consejos le darías a alguien que nos esté escuchando y diga, ah, en mi caso ese, por favor, ayuda? ¿Cómo los guías? ¿Qué pautas les puedes dar? Aquí hay un tema súper importante que es el separar el tomar decisiones del hacer. Y eso no todo el mundo lo hace, ¿no? Cuando tomas Ujú. decisiones, eh, ya tienes esa dirección bien enfocada, ¿no? Luego, si tú no eres productivo, es la segunda parte, ¿no? No estás bien organizado, no lo haces de forma organizada, eso es una segunda parte. Pero la primera es tomar decisiones, ¿no? Y eso es muy importante con las personas que no son organizadas. Yo soy, supongo que parecido a ti, ¿no? A nivel de organizado, pero las personas que no lo son, lo importante es tomar decisiones, ¿no? Y ahí es donde incido yo más, pues, con clientes o con quien esté trabajando, ¿no? Al final es tú toma decisiones, luego si lo haces tú, lo hace otra persona, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar de este tema, de este tema, de este tema, vamos a tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo es algo que digo siempre, ¿no? La decisión la toma el cliente, yo no tomo decisiones por ellos, pero, bueno, sobre este tema, ¿cómo prefieres hacerlo? Escoge, ventajas, inconvenientes, escoge, y si luego tú no lo haces y lo tiene que hacer otra persona, pues mira, tú no serás organizado, no dejarás las cosas donde tocan, pero ese equipo cuando entre o el equipo que ya tengas, que deje las cosas donde tú hayas decidido o donde habéis decidido con el equipo, Porque, ¿no? porque según tu experiencia, este tipo de personas lo que se saltan es el paso de tomar estas decisiones, ¿no? Igual se meten directamente en el hacer. Hacer, 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 y no es como párate primero a pensar hacia dónde quieres pegar el tiro, ¿no? No sé Sí, si me estoy pillando. toman decisiones cuando no eres organizado a veces a nivel estratégico, pero no a nivel organizativo. Aunque no seas organizado, tú puedes tomar decisiones a nivel organizativo. Es decir, yo escojo una herramienta y me quedo ahí, ¿no? Pues escoge, toma esa decisión y no vayas guardando las cosas por mil sitios según te aparezca, ¿no? Ahí yo he tenido, pues eso, clientes con buenos volúmenes de facturación que a nivel estratégico deciden súper bien lo que tienen que hacer, los programas, lo que sea, pero luego tienen 3 herramientas donde comunicarse, 4 herramientas donde apuntar cosas. Pues
Pues no, siéntate, ve ventajas e inconvenientes y toma decisiones a nivel organizativo. Aunque tú no seas productivo, no estés bien organizado, pero si tú ya has escogido que todo lo que hagas va ahí, tanto tú como el equipo es mucho más fácil, ¿no? Porque es que a veces a nivel de productividad se pueden mejorar muchas cosas, pero a veces nos quedamos con cositas que no tienen relevancia, ¿no? Y al final es 4 decisiones básicas de dónde hacer las cosas, cómo hacerlas y que todo el mundo siga esa línea, ¿no? Luego serás más productivo, serás menos productivo, pero tomar decisiones para mí es la clave. O sea, sentarse, ver qué tengo que decidir respecto a este tema. Estoy hablando ya a nivel operativo, organizativo, ¿eh? La parte estratégica la mayoría pues lo hacen bien porque es lo que hacen, ¿no? Pero la parte organizativa también hay que tomar decisiones. Yo creo que eso es un punto muy, muy importante. Qué bueno. Y a la hora de, porque claro, como CEOs de cada persona de su negocio, tú a nivel estratégico, como decías, ¿no? Que hay que diferenciar, y eso es verdad, que me parece muy interesante lo que comentas, de hay una cosa que es la estrategia del negocio por donde tira, que de hecho es a mí lo que más me mola de todo, y luego la parte organizativa de, vale, vamos hacia allí, estos son los objetivos del negocio a nivel estratégico, a nivel operativo de en el día a día cómo se ejecutan, pues es justo lo que acabas de comentar, ¿no? También hay que tomar ahí decisiones. Entonces, como CEOs de nuestros negocios, pues eso, tomas muchas decisiones en el sentido de estos van a ser los objetivos por los que quiero ir en el próximo trimestre, en los próximos 6 meses, en el próximo año, lo que sea. ¿Cómo es el día a día o cómo podemos enfocar de la mejor forma posible el día a día de guiar a las personas, aunque sea una, da igual, o dos, da igual, pero cómo podemos hacerlo de la mejor manera o por lo menos unas pautas para hacerlo de la mejor manera a la hora de guiar a esas personas tras esos objetivos, que nosotros igual lo tenemos clarísimo, pero que también tenemos que trasladar a esas personas para que luego esas personas a su vez lo trasladen a la operativa de su día a día en sus tareas. ¿Cuál es la mejor o el mejor enfoque para hacer esto? Lo primero es lo que has dicho, transmitirlo, porque a veces esos objetivos quedan ahí difusos, ¿no? Importante, esto es la primera parte, sí. Bueno, antes de eso, definirlos, porque yo creo que hay negocios que no definen bien los objetivos. Es verdad. Bueno, definir bien ya es ir un paso más allá, pero como mínimo definirlos, ¿no? De tener que queden por escrito en algún sitio y luego transmitirlos. Pero para mí lo más importante cuando ya es el equipo, digamos, trabajando en equipo, es tener el negocio organizado, bien organizado por responsabilidades, porque a veces no es tan importante el objetivo en sí, sino el proceso de trabajo, lo que estamos haciendo, ¿no? Evidentemente, pues si tú contratas, yo que sé, un copy para hacer una página de venta con un objetivo, bueno, pues ese copy tiene que saber el objetivo, el público, lo que sea, ¿no? Pero en el día a día, que si tú tienes atención al cliente, tú tienes, lo que sea, cualquiera de los procesos que sigas, ¿no? Esas personas lo importante es que sean responsables de sus áreas, ¿no? Y al final con eso, aunque no supieran el objetivo del momento, ya es mucho, ¿no? Si tú eres la persona que responde correos y sabes que tu objetivo es que todos los clientes acaben contentos, aunque sepas que no puedes llegar al 100%, pero ¿no? Es tu objetivo, con eso ya avanzas en la dirección adecuada, ¿no? Si tu objetivo, tú eres la persona que creas las webs de los clientes o haces la gestión, lo que sea, que sepas tu objetivo de tu área de responsabilidad. Bajar el objetivo global, yo quiero ahora mismo centrarme en conseguir más clientes, bajarlo al área en concreto, ¿no? ¿Qué significa conseguir más clientes? Parece una tontería, pero conseguir más clientes para la persona de atención al público quizá no es buscar a más clientes, quizás conseguir que los clientes estén contentos para que nos recomienden, ¿no? O sea, es bajar ese objetivo que quizás global, que quizá tú no sepas cómo hacerlo en tu área, pues ayudarle como CEO, como emprendedor, a que lo baje a su área, ¿no? Quizá tú estás haciendo la página web o es que estamos hablando siempre de los mismos temas, no sé si podríamos poner ejemplos Bueno, por distintos, seguir el ¿no? ejemplo, pero sí. Pero tú te encargas de redactar en el blog de la web, ¿no? Pues tu objetivo seguramente no conseguirás los clientes directamente ahí. Pero ¿qué es lo que quieres conseguir? Pues tienes que saber eso, conseguir más clientes, cómo adaptarlo en tu área de trabajo, ¿no? Y por lo tanto ahí es muy importante, ¿no? El objetivo final es muy fácil de definir, relativamente fácil, ¿no? Porque al final es lo que tú quieres conseguir, ¿no? Con el negocio, pero tú tienes que ayudar al equipo que lo baje a su área en concreto. Y eso para mí
da la directriz, porque a veces parece que no estamos trabajando en el objetivo global y sí, o sea, lo que decíamos, ¿no? Atención al cliente, el objetivo es conseguir más clientes, pero lo que queremos sobre todo es que el cliente acabe contento para que nos recomiende. Eso nos ayuda, ¿no? Y a veces ese vínculo no es tan fácil de hacer. Y eso para mí es imprescindible. Y sobre todo eso, organizarnos por responsabilidades, que no sea tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto, sino es, bueno, toda la responsabilidad de atención al cliente, de administrativa o lo que sea, ¿no? De la parte técnica, lo que sea, esto es tuyo y por lo tanto te toca a ti, ¿no? Porque ahí también evitamos el tener que delegar tareas concretas, ¿no? Tú tienes un proceso de trabajo que incluye, yo qué sé, desde la venta, la llamada de venta, el presupuesto, nuestro servicio y la entrega final, así muy rápido. Pues cada parte tiene un responsable, ¿no? Tú estarás como CEO en unas y habrá una persona del equipo en cada una de ellas, ¿no? Y por lo tanto ya no decimos tienes que hacer esto, esto y esto, sino es, bueno, esto es lógico, ¿no? Sí, es como si estuvieras trabajando por cuenta ajena, ¿no? Si tú eres el programador de una empresa y toca programar la web, nadie tiene que decirte tienes que programar la web, ¿no? Es tu trabajo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Organizarnos por tipo de trabajo, por áreas de responsabilidad. Sí, hacer esa traducción, ¿no? Que decías muy bien de, vale, ese es el objetivo general del negocio o los objetivos para los próximos 3 meses, pero eso a mí, ¿cómo me aplico yo el cuento a mi área o a mis responsabilidades del día a día? Qué guay. Quería sacar un tema que creo que va a tener ahí como chicha, que es algo en lo que caemos muchísima gente. Yo me declaro súper culpable, que es el tema del micromanagement, ¿no? Y tengo algún par de clientas que están un poco locas también, que realmente no saben cómo gestionar, porque tendemos a ser gente que tenemos un tema de eso de ese control excesivo por las cosas. Yo ya me estoy intentando quitar, ¿vale? Estoy ahí trabajándome en mi movida. Pero sí que en otros momentos caía mucho en el micromanagement y ahora, dependiendo del momento, porque igual cuando me meto sobre todo en cosas nuevas, ¿no? Y decimos, pues venga, vamos a apostar por este tema y tal, vuelvo a meterme, ¿no? Es como otra vez, razonar conmigo misma para decirme, no, tía, no micromanagement otra vez, ¿no? Pero sí que hay gente que empieza a contratar, sobre todo cuando llegan muchas personas a la vez, tipo, pues eso, ¿no? 5 personas, 4 personas a la vez, porque realmente quiere abrir una línea de negocio nuevo o un programa concreto nuevo y necesita pues varias personas para sacar ese programa adelante, y de repente las personas se ven como gestionando sus tareitas en el día a día de lo que tú decías antes, ¿no? De revisando cada mail, revisando cada llamada, y al final estás trabajando el doble porque estás haciendo lo tuyo y estás con ese curro de revisar lo de los demás. Pero no es el caso sano que comentabas antes de, no, lo hago durante 2 semanas. No, 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 no. Estamos hablando de gente que pasa meses y a veces años, porque conozco casos de micromanagement. Entonces, ¿cómo evitamos este comportamiento? ¿Qué le dices a la gente que tendemos a caer en esa rutina o en ese hábito para mí negativo? ¿Cómo hacemos? ¿Hay esperanza para nosotros? Claro, siempre hay esperanza porque al final como personas, o sea, tenemos negocios pero somos personas, como personas evolucionamos constantemente y tenemos que mejorarnos, o sea, al final una cosa va muy, muy ligada a la otra, no puedes ver un negocio sin ver a las personas. De verdad. La primera pregunta es el por qué, o sea, tú tienes que preguntarte constantemente por qué estás haciendo eso y a veces ese por qué te da una justificación de decir sí, tengo que hacerlo así. Y muchas veces no, ¿no? Es decir, bueno, estaba empezando, estamos haciendo algo que no habías hecho nunca. Bueno, pues, ¿por qué estoy haciendo ese micromanagement? Pues porque tiene sentido, ¿no? Porque estamos haciendo algo nuevo, bueno, vale, perfecto. Pero luego vamos a ver cómo cambiarlo. Si lleva meses haciendo ese trabajo, lo está haciendo bien, bueno, pues ¿por qué está haciendo eso? Esa pregunta es clave, Claro. ¿no? Por lo tanto, y la respuesta al por qué, pues hay muchas, ¿no? Pero habitualmente es la confianza. O sea, nos falta confianza con esas personas porque nosotros mismos creemos que lo hacemos lo mejor posible, somos los más cracks de todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, esa persona nos falta ese punto de confianza. Pero no confianza en que no lo haga bien, sino peor, confianza en que no lo haga como nosotros. Eso es ¿Vale? chungo, ¿eh? Eso es lo peor. ¿Por Sí. qué? Porque al final no queremos que lo haga como nosotros. Es lo que hablamos antes, ¿no? Queremos el resultado final.
O sea, queremos ese cliente satisfecho con la atención que ha recibido, queremos el cliente satisfecho con el producto, el proyecto, lo que sea que le entreguemos. Pero el proceso no tiene por qué ser exacto, ¿no? Hablabas también del el tono en que una persona responde a un correo. Claro que tiene que haber un tono conjunto, pero da igual las palabras exactas que escriba esa persona, Claro, yo, ¿no? ay, yo aquí hubiese usado esta palabra, ay, es Claro, que aquí hubiese dicho esta frase de esa manera. No, da igual, o sea, el mensaje ha llegado, pues ya está, ¿no? tiene que haber un tono comunicativo en una dirección, igual que si hicieras un diseño de una web y uno hace una parte y otro hace una parte, no pueden ser un tono distinto, ¿no? Pues lo mismo, pues en caso comunicativo, en todos los casos tiene que haber una dirección clara, pero cada uno aporta a su manera, ¿no? Por lo tanto, el por qué muchas veces es no la confianza en si lo hará bien o no, porque muchas veces tú ya asumes que lo hará bien, porque lo has visto, llevas meses o años viendo que lo está haciendo bien, ¿no? Sino los pequeños detalles que tú harías de una forma distinta y que quieres comentárselo y tal, bueno, pues si son importantes, se lo dices y si no, le dejas hacer, ¿no? Exacto, Y sí. ahí es donde tenemos que empezar a soltar, ¿no? Porque la otra pregunta que para mí es muy importante es, ¿qué es lo más importante que podría estar haciendo yo? Eso ya viene a nivel de productividad, ¿no? Mm, ¿Qué es lo más importante que puedo hacer yo ahora mismo? Siempre deberíamos estar haciendo lo más importante, ¿no? A sí. veces lo más importante es irse a la playa, pero a veces estar trabajando, ¿no? Que pasa a menudo. Y ¿qué es lo más importante? Es revisar a esa persona porque está haciendo algo mal. Pues quizás sí. Pero si ya lo está haciendo bien, quizá ya no es lo más importante estar todo el rato viendo a esa persona, analizando qué hace, cómo lo hace, ¿no? Pues Mm. decidir qué es lo más importante que yo puedo hacer en el negocio. Porque otra asunción que tenemos que hacer es que nunca podemos hacer todo el trabajo que hay que hacer. O sea, tú tienes una lista que nunca acaba, Esa es por mucho, importante, ¿eh? Eso y es muy por lo importante. tanto, la pregunta ¿qué es más importante? No solo es para hacer primero lo importante, sino que es porque hay cosas que no vas a hacer nunca, porque no vas a llegar a todo, Sí, ¿no? sí, Por lo asumirlo. tanto, Esto hay que asumirlo ya, cuanto antes, por favor. claro, si tú asumes que no vas a hacerlo todo, la pregunta por qué es más importante todavía tiene más relevancia, ¿no? Porque es Sí. lo que es más importante lo hago y lo que no, quizá no voy a hacerlo nunca, por lo tanto, tengo que decidir bien. Ujú. Y por lo tanto, yo creo que es una cuestión de confianza, pero es como encubierta, ¿no? Porque es eso, no es confianza en que lo haga bien, porque eso ya lo das por supuesto, si no, habrías echado a esa persona seguramente. Tú sabes que lo hace bien, pero quizá no lo hace como tú. Y ese es el Ujú. problema, ¿no? Bueno, pues si no lo hace como yo, no hay ningún problema. Si hay algo importante, se lo digo, y si no, que lo haga a su manera. Y ahí es algo que comentábamos antes, ¿no? Consigues que esa persona acabe siendo mejor que tú. Porque yo tengo el caso personal, pues con el otro negocio, una persona que incorporamos, que luego hizo posicionamiento en buscadores, y es el proceso, ¿no? Primero te vienen a preguntar a ti, ¿y esto cómo lo harías? Y llega un momento, que eso es muy guay de vivirlo, que es, ay, tengo que hacer algo. Voy a preguntarle a ver cómo lo haría a esa persona que tienes en el Mm, equipo, ¿no? Y mm. ese es cuando ves realmente que esa persona que quizás se veía menos que tú, ahora ya es tu referente en su área, ¿no? Qué Pero guay. para eso tienes que dejarle que haga, ¿no? Que lo Claro. viva él solo y que lo trabaje él solo. Y ahí es importante ese proceso. Es largo ese proceso, ¿eh? O sea, la confianza inicial puedes ganarla en pocas semanas. El proceso de decirnos que esa persona ya es mejor que yo, bueno, pues lleva su tiempo, Mm. pero es interesante buscar ese camino. Sí, sí. Y así para acabar, hay una derivada de esto del micromanagement que no sé si es peor, mejor o igual de grave o de, no sé, ahora dime tú, que es la parte de proteger a la persona, ¿no? Y como le quiero proteger y quizás hay un problema de comunicación, veo que hay algo que se ha saltado por o un error que ha cometido o lo que sea y digo, va, venga, lo hago yo, ¿no? Y lo hago yo un día, pero lo hago yo luego el otro día. O bueno, le voy a pedir esto que ya es viernes a mediodía y seguro que, sobre todo ahora que estamos trabajando en remoto, ¿no? La mayoría y no estamos directamente en contacto en una misma oficina, es como, bueno, no le voy a escribir un mensaje un viernes a la 1 de algo que se olvidó, venga, lo hago yo, ¿no? Pero eso lo hago yo el viernes, lo hago yo el lunes porque es muy temprano y no lo voy a molestar. Y al final, creo, por un tema de comunicación o porque, no lo sé, no sé por qué es, ahora me dirás tú, pero un tema de que no fluye o algo, te acabas tú asumiendo tareas que en un principio no te corresponden por, digamos que tu intención o ellos dicen, este no es mi caso, ¿vale? Ahí sí que, pero sí conozco casos en primera persona de gente que quiere como proteger a esa persona y entonces traga un poco, entre comillas, traga, ¿vale?
el tema de tareas que no le corresponden o se mete en el área que no le corresponde y se pone a hacer ahí ese micromanagement, digamos, disfrazado, pero por otro, no por el tema de no confío en esa persona, sino de que quiero protegerla, ¿no? ¿Esto cómo lo enfocas tú o te has encontrado casos, me imagino, de este tipo? ¿Qué hay ahí detrás? O sea, la gente que se siente identificada con esto, ¿qué puede hacer? Yo volvería al mismo tema, a la confianza. Tienes que Sí, lo confiar en mismo. esa persona de que tú puedes decirle eso, que puedes comentarle eso, y al final lo has dicho muchas veces, comunicación, 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 porque es eso, es esa confianza de decir, bueno, es que te lo digo. Hay formas de decirlo, es decir, viernes a no sé qué hora, ¿no? Pues yo te lo digo y puedo hacerlo yo, pero te lo digo, ¿no? Es decir, comunicarlo, porque a veces ni siquiera es eso, ¿no? Es lo he hecho por detrás y ya está, se quedó ahí, ¿no? Es Sí. esa comunicación que tenemos que hacer siempre con las personas y en las dos direcciones, porque ahora estamos hablando como del CEO a la persona contratada, digamos, o freelance que tengas ahí, pero también al revés, ¿no? Como freelance o como persona contratada, tú tienes que dar tu feedback sobre cómo están yendo las cosas, ¿no? Y eso es confianza también, o sea, es el proceso de comunicación de decir, yo sí puedo asumir cosas que no son de mi área, pero tengo igualmente que comunicar que las he hecho, que he hecho, cómo lo he hecho, para que la otra persona la siguiente vez sepa hacerlo, ¿no? Y al final no tiene sentido. Y además mucho en negocios digitales sí que hay algunos que están contratando en nómina, pero hay mucha gente contratando como freelance, ¿no? Porque no son menos horas, por la forma de trabajar, lo que sea. Pues es que al final tenemos que ver a la otra persona que es a nuestro mismo nivel, ¿no? O sea, es otra persona haciendo su trabajo con su negocio y es comunicación, ¿no? Pues si algo no te cuadra de cómo lo ha hecho, tienes que contárselo. ¿Puedes cambiarlo tú? Sí. ¿Puedes hacerlo tú? Sí. Pero contándoselo para que no vuelva a suceder o para que busquéis la forma de trabajarlo, ¿no? Al final hay que distinguir mucho entre cuando tú haces una cosa una vez y cuando la vas repitiendo, ¿no? Eso es imprescindible desde el primer momento. Tú puedes hacer las cosas una vez porque ha ido algo mal, porque quieres asumirlo, porque hay una fecha y el límite que tienes que cubrir, por lo que sea. Pero luego ver cómo solucionar eso para las siguientes veces, ¿no? Porque si no, luego entramos en lo que ya habíamos dicho, ¿no? Llevas años haciéndolo así de mal, las personas no son proactivas y cuesta muchísimo más cambiarlo, ¿no? Cuando tú llevas trabajando muchos años o muchos meses con una persona y la forma de trabajar con este micromanagement, con la supervisión, con lo que sea, ha ido de una forma que ha dejado de ser proactiva, de ser autónoma, cambiar eso es muy difícil. O sea, a veces es imposible y tienes que cambiar a la persona, Ya hay no porque muchos la vicios, persona, ¿no? claro, pues no porque la persona no sea buena, sino porque los dos os habéis acostumbrado a que uno dirige y el otro hace. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Y al final pasa eso. O sea, mira, tenemos que dejar de colaborar juntos porque hemos intentado esto, esto y esto, no lo conseguimos. Yo sé que eres un gran profesional, pero ahora necesito a alguien nuevo para trabajar bien. Bueno, pues pueden pasar esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que probar, ¿no? Para intentar solucionarlo antes que echar a alguien, ¿no? Si te gusta la persona. Pero al final es eso, todo lo que se alarga en el tiempo es mucho más difícil de cambiar. En delegar y en todo en el mundo, ¿eh? O Mm. sea que al final es importante tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Que a veces tienes que volver a empezar de cero simplemente porque lo has hecho tan mal y habéis pillado tantos vicios que es como hay que quemar todo y volver a empezar o no funciona. Y yo creo que también es un tema de que la consecuencia de esto es un tema de que le quitas poder a la otra persona de mejorar y de intentar aprender también y de intentar, oye, es que no me estás dando la oportunidad, si tú me haces todo o te metes en mi área a toquetear mis supuestas responsabilidades que me has dado, también me quitas a mi poder de decisión, me quitas poder de decir, oye, no, es viernes a la 1, pero oye, déjalo, que entiendo que ha sido mi error oye, que ha surgido esto, pero hoy es mi área y me quiero ocupar yo porque me responsabilizo y quiero hacerlo de verdad, ¿no? Quiero que también le quitas la oportunidad o la opción a esa persona de tener, pues eso, su área o sus tareas o sus responsabilidades de su mano y con su poder, digo poder, pero digo entre comillas poder, ¿no? Creo que también eso es chungo, que le quites esa opción. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final, volvemos a la palabra confianza, ¿no? Si tú confías en esa Sí. persona, pues dale la oportunidad de hacer las cosas. Si ella decide que, por lo que sea, no puede hacerlo, pues que te venga a ti. Una de las cosas Sí. que a mí más me gusta cuando ya tienes un equipo un poco más grande
es que como CEO, como director, lo que sea, ¿no? Que no tengas casi responsabilidades tú, ¿no? Porque están todas ya delegadas y en el momento que consigues que cada persona se ocupe de lo suyo y te vengan a preguntar cuando necesitan algo, en vez de al revés, ¿no? Decir, tienes que hacer esto, no, ellos ya saben lo que tienen que hacer cuando me necesiten que vengan, ¿no? Y ese es el proceso ideal, ¿no? Cuando llegas a ese punto Claro. de decir, mira, es que tengo un encargado de estas 4, 5, las 6 áreas del negocio que puedas tener, pues no, equipo grande puede ser eso, 4 o 5 personas, no tienen por qué ser más. Pero ya están encargados de cada una de las áreas y tú casi no tienes que hacer nada, ¿no? Si todo fuera bien, pues defines la línea estratégica y ya está. Siempre salen cosas y por lo tanto esas personas te vienen a decir, a preguntar, a tomar decisiones contigo, ¿no? Pero al final es cosa suya, ¿no? Es delegar, yo le llamo a delegar hacia arriba, ¿no? De decir, bueno, aunque eso, en principio en un organigrama estarían abajo, ¿no? Vienen ellos a ti, no vas diciendo tienes que hacer esto, esto y esto, sino ellos deben a preguntar las cosas, a decidir juntos, ¿no? Pero cada uno es encargado de su cosa y ese es un punto muy guay del negocio, ¿no? Cuando ya estás en ese punto. Sí, sí, lo que pasa que es eso, que también que entendamos todos que es un proceso, que como tú has recalcado todo el tiempo, es un trabajo de confianza diario de ida y vuelta y que no es de un día para otro tampoco y que yo también creo que eso, que hay mucha gente que lo piensa y dice, no, esa barrera que hablamos, por unir lo del principio del todo, de esa barrera de decir, hostia, ¿cómo voy a soltar yo mi negocio así caída libre y que sean otras personas las que se ocupen de mi marca personal o de mi negocio que yo he creado? Creo que es un trabajo como constante hasta que llegas a ese punto de decir qué cómoda estoy siendo otras personas las que llevan el barco, ¿no? Y sentirse cómoda en esa postura o en esa posición también es un trabajo personal, ¿no? Que justo también lo comentabas al principio, de quitarte barreras, de quitarte, no sé si limitaciones también, o sí, una forma de ver el mundo al final como más controladora, ¿no? Y ahí hablo también por mí, de que tienes que ir soltando áreas, ir soltando cosas para ojalá algún día llegar a ese punto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hablas de marca personal y ahí tienes un ejemplo clarísimo en el mundo del marketing online que es Vilma Núñez. Vilma Núñez es marca personal, no 100%, pero casi, ¿no? Y tiene 2 personas contratadas a 8 horas para gestionar su Instagram, el suyo, no el resto de la marca, ¿no? El suyo personal. Hay 2 personas ahí detrás que no son Vilma, ¿no? Ya, Y ya. claro que ella publica lo que sea, pero y ella sigue teniendo una marca personal increíble, ¿no? Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Es el extremo, ¿eh? De inicio nos parece muy lejos eso, pero se puede delegar la marca personal siempre y cuando tú hagas esa supervisión desde lejos, tengas muy clara tu estrategia, tu forma de comunicar, todo lo que necesites, pero se puede delegar la marca personal también. Al final, yo digo que todo es delegable, la cuestión es en qué orden, de qué forma, cómo puedes hacerlo, ¿no? Y hay personas, hay negocios más grandes que delegan incluso la dirección ejecutiva. Cogen a un CEO y dicen, ¡pum! Aquí tienes al CEO, yo estoy para otras cosas, ¿no? Y ya está. O sea, todo es delegable, la cuestión es qué quieres delegar, cómo quieres delegarlo, qué personas, y ir siguiendo esa evolución lógica de tu negocio. Qué bueno. Jo, Jordi, pues qué interesante todo. Me ha parecido súper valioso. Creo que has dado un montón de tips y al final es esto, ¿no? Has dado como cosas muy diferentes para perfiles muy diferentes, ¿no? Yo siempre digo que no hay obviamente un CEO o una persona que tenga un negocio igual que otra y que al final no es un proceso como muy personal y muy ad hoc, me imagino, para cada persona. Así que si alguien necesita tu ayuda, si alguien quiere buscarte, necesita una mano con esto, ¿dónde te buscan? Qué guay, muchas gracias, Marta. Al final, yo lo primero que diría es Equipos Proactivos, que es el congreso que te comentaba antes, equiposproactivos.com, donde hago 20 entrevistas a personas pues, del mundo de los negocios digitales, del liderazgo, de la productividad, pues preguntándoles cómo conseguir ese equipo autónomo y proactivo. Ahí, pues, la parte más de valor y si quieren ya más específico sobre mí, delegatunegocio.com, pues es la web corporativa, digamos, donde encontrarán pues qué hago, cómo lo hago y podrán suscribirse a la newsletter por ahí. Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias por haberte venido al podcast. Muchas gracias a ti, Marta.
Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si necesitas ayuda con este tema de delegar, ya sabes dónde encontrar a Jordi. Yo te voy a dejar todos los links para contactarle en las notas de este episodio. Y nada, yo creo que al final cada persona, cada negocio, cada CEO tiene que un poco valorar este tipo de cosas también y decidir si es el momento de invertir en ciertas cosas, ¿no? Y por supuesto el equipo es una de ellas. Me encantará saber tu opinión también sobre este tema y qué experiencia tienes tú delegando o qué limitaciones te encuentras cuando quieres formar equipo. Y bueno, estaremos hablando en Instagram de todo esto. También te dejaré una publicación al Instagram directa donde estaremos charlando por allí. Y nada, también recordarte que si el tema este también de productividad, de crear sistemas y de crear y estructurar tareas en tu día a día, eso, te recuerdo que también tienes disponible mi programa Focus, que también te lo dejo en las notas de este episodio, en el que trabajamos para definir objetivos y luego creamos todo un sistema para llevarlos a la práctica en el día a día. Así que nada, también te lo dejo por allí, por las notas del episodio y nada más por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!